Buenos días, niños. Hoy día es 27 de agosto, ya se acaba el mes. Vamos a seguir con nuestras clases virtuales. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a trabajar de hacerlo. Hoy día vamos a hacer un trabajo didáctico, ¿ya? ¿Quién está en el chat? A ver, mi su internet está mal. ¿Quién es? Sofía. A ver, los demás niños me ven, me escuchan. Sí, Sí, Miss. te veo. Sí Claro que se te veo. escucha. Sí se ve. Ya, ok, ya. Bien, continuamos. Bien, el día de hoy, miren, yo esta semana que viene tendría que tomar examen de personal, ¿ya? Pero vamos a hacer una exposición, les conviene mejor una exposición, que es algo más básico, y vamos a ver, van a hacer cada uno un trabajo sobre la línea del tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ya la clase, y en su hoja que va a ir de aplicación les voy a mandar la medida de su línea de tiempo y más o menos qué necesito y van a tener que exponer ese mismo día, ¿ya? No va a ser un montón, va a ser lo básico nomás de una línea de tiempo y les voy a enseñar un modelo y ustedes si desean lo pueden variar o si no, pueden aumentar, pero no disminuir, ¿ya? De acuerdo al modelo pueden aumentar, pero no disminuir, ¿ya? Bien, acá tenemos en la pantalla. Rudy, tenemos en la pantalla una línea de tiempo, ¿no? Pero esta línea de tiempo está conjuntamente con lo que es historia universal, ¿no? O sea, con todo lo que pasa en el planeta, ¿no? Porque cuando uno estudia historia universal, lo dividen en la antigua, media, contemporánea, ¿no? Otro tipo de división. Pero cuando hablamos de historia del Perú, solamente nos centramos en el Perú, ¿no? La época preincaica, incaica, descubrimiento y conquista, ¿no? Virreinato, independencia y república, ¿no? En esas etapas que vivimos todo nuestro país, ¿no? Entonces, acá está una línea de tiempo, vemos acá, pero acá me toca desde el periodo lítico, ¿no? El hombre antiguo, ¿lo ven, no? ¿Sí se ve? A ver. Esta hora es tranquilo en internet, más tarde es más difícil. Sí, Miss, sí se ve, Miss. Sí se Ya, ve, Miss. ahí más grande, ¿no? Ya, yo lo voy a tratar de agrandar acá. Acá. Vemos acá un hombrecito prehistórico, ese periodo lítico, del periodo en que trabajaron en piedra, que ya lo hemos hecho, ¿no? En clase, ¿no? Hemos hecho eso sobre el periodo lítico. Si desean su línea de tiempo, lo pueden aumentar. Si no, solamente desde época preincaica, ¿ya? Porque el periodo lítico viene a ser parte de la prehistoria, ¿no? Del hombre antiguo. O sea, ahí venían los hombres procedentes de Asia todavía, ¿no? Acá tenemos el hombre de Auricocha, de Paiján, ¿no? Después empieza el periodo, según ellos, el periodo arcaico, pero para nosotros, arcaico le dicen antes de las culturas, ¿ya? Arcaico, ahí ellos en ese periodo ponen a la cultura caral, ¿no? Que es al hombre de caral, porque esos vestigios tienen muchísimos más años de antigüedad que la cultura chavín, ¿ya? Porque antes, cuando yo estudié en el colegio, o cuando tuvieron sus hermanos de repente mayores, les han enseñado que la cultura más antigua era chavín, pero los últimos hallazgos han demostrado que caral es la cultura más antigua, ¿no? Después va evolucionando, acá vemos, ¿no? Voy a mover la línea de tiempo, así, listo. Vemos acá caral, ¿no? Chavín, Paracas, Cupinique, todas las culturas que se dieron, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Ese es el periodo donde la población era autónoma. Autónoma quiere decir que eran independientes, ¿ya? Después va a haber un periodo de dependencia cuando llegan los españoles. Acá vemos en todo este periodo de autonomía, vemos a todas las culturas, ¿no? Hasta iniciarse la época incaica, ¿no? En la época incaica también seguíamos siendo autónomos porque nosotros mismos nos gobernábamos, ¿no? Época incaica, y de ahí viene otra época para nuestra historia, ¿no? Llegan los españoles, ¿no? Acá lo tengo acá en otro, acá está, ¿no? Época de la conquista, preincaica de culturas, incaica, donde gobiernan los 13 incas, ¿no? La época de la conquista, cuando llegan los españoles, ¿no? Invaden el territorio peruano porque eso no tiene nada de conquista. Conquista, cuando yo quiero conquistar,
¿qué dice? Enamoro a la persona, ¿no? Le indulzo, la halago todo para conquistarla, pero ellos no, ellos nos invadieron. Esa palabra algún día la cambiarán. Después viene independencia, ¿no? Independencia porque la época de la conquista, el virreinato, duró aproximadamente unos 300 años. Y después viene la época de la independencia. Viene don José de San Martín, viene don Simón Bolívar, en sus dos corrientes libertadoras, ¿no? Uno por el norte, otro por el sur, y logran independizar el Perú, ¿no? Un 28 de julio de 1821, ¿no? Desde ahí somos libres, desde ahí somos libres, ya somos independientes. Después viene la época republicana, a partir de la independencia viene la época republicana, empiezan a gobernar todos los presidentes, ¿ya? Y hasta el presidente actual, que es el señor Martín Vizcarra, ¿no? Lo que yo les decía es que nosotros vamos a hacer un trabajo parecido a este, ¿ok? Ustedes van a hacer su línea de tiempo en casa, ¿ya? Mejor que esta, porque esta es una línea de tiempo para tercer grado, ustedes van a mejorar esa línea de tiempo, yo les voy a dar unas pautas para que lo mejoren. De repente, alguna niña no lo quiere hacer así, porque esto debe medir 1 metro por lo menos, ¿no? O 1,5 metros. A todo su bracito abierto de ustedes debe ser la medida, ¿ya? Todos sus bracitos abiertos, así. No lo quiero de ese tamaño. Así no. Quiero hacer sus 2 brazos abiertos que ustedes me puedan explicar. O si no, lo van a tener que pegar en la pared para que ustedes me expliquen el día de la exposición, ¿no? Que es la otra semana. En vez de tomar el examen, le voy a tomar una mini exposición de esto, que no es un montón, es poquito. Acá hice una línea de tiempo, pero esta línea de tiempo de un niño, ¿no? Su edad, cómo estudió, todo eso, ¿no? Es otro, pero son modelos, ¿no? Acá hay otro modelo de línea de tiempo, ¿ves? Así con sus papelitos y qué cuenta, ¿no? Este es el modelo que yo les estoy haciendo para ustedes, ¿ya? Quiero que sea más o menos así. Ustedes pueden aumentar más figuras de los sucesos que ocurrieron en esos días, ¿no? Más figuras pueden aumentar, ¿ya? De repente acá en donde está Independencia puedo poner un Tupamaru, ¿no? Antes, porque ahí se inició las rebeliones, ¿no? Y después puedo poner al final, acá más abajito, puedo hacer que cuelgue un don José de San Martín, ¿no? Alguien creo que no puede entrar. Hay WhatsApp, dice. Alguien no puede entrar y está que me llama. Miss, acéptame. ¿Quién será? A ver. Hay alguien en la sala. A ver. Ah, mentira. ¿Entraron? Creo que sí, ¿no? 17 ahí. Y la mayoría somos 20. Luana, ¿entraste? Sí, mi. Ahí está Luana, ya está. Buenos días, mi. Buenos días, hija, buenos días. Estamos explicando la línea de tiempo de la historia del Perú y vamos a hacer un trabajo parecido al que está acá, mira. ¿Ya? Para Luana. Para hacer este trabajo yo le voy a mandar el mío terminado, este modelo, y ustedes tienen que poner figuras similares, ¿no? O de repente para ustedes es más importante otro suceso y lo cambian, ¿no? De esa época, ¿no? De repente acá puedo poner en el virreinato, acá de repente una pirámide de su organización, ¿no? Puedo poner otras imágenes. Estas imágenes que ven acá, imagen, son imágenes igual a estas, ¿no? U otras, ¿no? ¿Podemos poner cualquier de la historia de Perú? ¿Quién habló? Yo, mi Sandra. ¿Podemos poner cualquier imagen de la historia de Perú con sus etapas? Con la época. Acá en Incaico todos sabemos que es la época de las culturas. De repente a mí me parece más bonito y pongo las 7 culturas más importantes, ¿no? Pongo Cará, Chavina, y así, ¿no? Colgaditos en hilitos. Puede ser en hilitos de pescar, puede ser con lana, con pabilo, pero ustedes le van a pegar atrás, ¿no? Con su embalaje atrás, y va a estar así colgaditos, ¿no? Las culturas. O de repente pone una imagen donde están todas las culturas, o una cultura nada más. Eso ya depende de su creatividad. ¿Sí? Este es tu examen, ¿ah? Por si acaso. Este es tu examen. Van a dar así, para no estarle tomando todo lo que hemos avanzado, ¿no? Acá en la época incaica, ¿ya? En esta época incaica, pueden poner acá un inca, también puedo poner a la colla ahí, ¿no?
o algo relacionado a esta época incaica, ¿no? En el descubrimiento, no se olviden, yo de verdad no le tengo mucha importancia al descubrimiento, porque más que nada el descubrimiento de América es algo universal. Pero en la conquista, pues, mira, acá han puesto una imagen de Atahualpa, ¿no? Cuando es apresado. Puede también ser, acá cuando Atahualpa ofrece su rescate, o de repente, en esta época de la conquista, los abusos, ¿no? Puede estar la mina, la mica, la minca, el aini puede estar acá, ¿no? Ustedes buscan unas imágenes referentes a esta época. También pueden poner acá al descubrimiento de Cristóbal Colón, porque la etapa se llama descubrimiento y conquista, ¿no? Ustedes buscan una imagen, dos imágenes, es lo que ustedes desean, ¿ya? Pueden, si lo unen, viene así, cayendo, 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 acá va a haber unos hilitos o unas lanitas, estoy diciendo. Virreinato igual, independencia igual, y república, no se olviden que la imagen tiene que estar acá, por fuerza, la imagen del presidente Martín Vizcarra, ¿ya? Pueden ustedes poner otros presidentes acá, de repente importantes, ¿no? Pueden ponerlo. Su explicación tiene que ser básica, no quiero un montón. Por ejemplo, voy a hablar. Esta es la época, bueno, con su saludo, todo normal. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Voy a explicar hoy día mi línea de tiempo de la historia del Perú. La niña puede decir, esta es la época preincaica. Aquí es una etapa autóctona, porque se gobiernan, ella autónoma, porque se gobiernan ellos mismos, ¿no? Las agrupaciones preincaicas y los incas, ¿no? Y pongo acá, en la época preincaica se dieron, supongamos, ¿no? Muchas culturas, supongamos, ¿no? Muchas culturas, las más importantes son Chavín, Caral, Chavín, Nazca, etcétera, ¿no? En la cultura Chavín, ¿no? Se desarrollaron ahí, se destacaron todo lo que eran los trabajos líticos en piedra, ¿ya? Y de repente un dibujito, ¿no? Acá está. En la cultura Caral se le considera la ciudad más antigua del Perú, etcétera, ¿no? Si desean aumentan más, si no, lo dejan hasta ahí, o una sola imagen donde están todas las culturas y las mencionan, ¿no? Puede ser. Segundo, esta es la época incaica, aquí gobernaron 13 incas, ¿no? Hubo una división de 4 suyos, el que lo dividió fue Pachacute, ¿no? Suficiente, ¿no? Más o menos tienen una idea de lo que quiero. Y así van a hacer de cada uno un poquito de cada uno, ¿ya? Por decir media hoja de cada uno, van a explicar. Media hojita de ustedes con soletita en mano, ¿no? Explican de cada uno, de cada época. Ahorita voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Acá está el niño, mira, con su exposición, ¿no? Acá está. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Puedes ingresar a mis hermanas? Ya. Ya puse a admitir todo. Qué raro también. Sí, ya. Entonces, ya estamos claros ahí, ¿no? ¿Tenemos que hacer papelotas o por la diapositiva? A ver, escuchen. He dicho que su línea de tiempo debe ser del tamaño de sus dos brazos abiertos. Porque ustedes lo van a explicar así, o si no también lo van a tener que pegar en su pared y me van a tener que explicar. ¿Ok? ¿Entendieron? No debe pasar más de 5 minutos, debe ser 3, 4 minutos, ¿ya? De exposición. O de repente, si es básico y lo más importante, hasta 2 minutos. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. De sus dos brazos abiertos. Miss, ¿y cuándo va a ser la exposición? La otra semana, porque este es su examen. ¿Ya? Es de esta semana a la otra semana. Hoy día le mando de un rato lo que necesita. ¿Sí? En la otra semana tenemos computación. Ya, ahí. Exposición de computación. ¿Qué tiene en computación? ¿Clase? Semana. Ya, pero ¿qué es lo que tienen? ¿Clase? Exposición ¿Exposición de qué? de enfermedad. ¿Les toca conmigo computación hoy día? No, no, el otro martes tenemos exposición con la Miss de cómputo. Pero es martes, pues, y es jueves. Ay, son la muerte ustedes, ¿no? Mucha flojera. Este es para el jueves, un día como hoy.
Es una línea de tiempo nomás lo que van a hacer. Sus imágenes pueden ser de lámina, impresa, lo que ustedes deseen. Tomen atención. Ustedes van a hacer su línea de tiempo y le van a hacer una buena toma. ¿Ok? Una toma lo más cercano posible. No quiero en dos fotos, en una sola foto, bien clara, y me lo van a mandar, por lo menos unos días antes, 2 días antes. Ya debe estar la línea de tiempo, ustedes se quedan para estudiar. ¿Qué? Su exposición de ciencia también es el miércoles. Sí, Pero hija, no van a tener un día para estudiar. De los vertebrados e invertebrados. Uno nomás, es un animal vertebrado y un animal invertebrado, no es un montón. Ahora, si ustedes no quieren exposición, yo prefiero tomar examen. A ustedes les conviene una exposición. Mejor la exposición. Exposición es mejor. Claro, pues les conviene mejor una exposición que mandarles a estudiar para ese día examen uno por uno, tendría que tomar. Exposición, Miss. Por eso, pues les conviene así, ustedes van a tener ahí, van a tener hasta escrito, van a poder explicarme. Pueden tener los títulos ahí, ¿no? Y me van a poder explicar. Habla fuerte. ¿Escucha a mí? No te escucho. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. El reciente va a ser exposición, ¿no? Y también de perdón social, ¿no? Los dos son exposición, los dos. Los dos. ¿Ya? El otro solamente pegar un Pero el de ciencias es una animal vertebrado, el otro es un animal vertebrado y explicar. Es más, hasta creo que lo van a leer porque las respuestas van a estar en su Miss, ¿y Pero el cómo cuaderno, es están todas las ciencia? respuestas. Mi de ciencia y de personales es la exposición. Miss, Por eso, ¿y pues. cómo es? Por eso les digo, uno es el miércoles y el otro es el jueves. No es mucho lo que van a estudiar, va a ser poco. Estudiarán por lo menos acá 2 hojas, era para que hagan un resumen de preincaico, incaico, descubrimiento de Venato, Independencia y República. Es poco, no es un montón. Miss, ¿y cómo era la exposición de ciencia? ¿Qué teníamos que Es dibujar? el día miércoles, está en sus hojas, ahí dice. Igual un día antes me van a mandar, les estoy diciendo, una foto de su línea de tiempo, no de ustedes, quiero una foto de su línea de tiempo, clarita. ¿Para qué? Porque cuando ustedes se están exponiendo, yo lo tengo que poner en la pantalla, lo voy a compartir con sus compañeros, ¿ya? Me van a mandar un día antes, o sea, el día jueves, me van a mandar su línea de tiempo, su foto. Tienen sábado y domingo para hacerlo. Pueden hacer, mira, este niño hecho con su cartulina y acá le van a anexar ustedes más, porque esta línea de tiempo es para un niño más pequeño. Ustedes son niños grandes, tienen que anexar un poquito más de información, ¿ya? Bien, yo acá tengo un resumen, un resumen nomás, ¿ya? De la historia del Perú y que les puede servir, ¿no? Aunque ustedes ya más o menos saben, porque ya les he enseñado el año pasado. Acá vamos a ver. Ya. I don't know how I'll live without you. You make me feel this friendship. Este es el Perú, un país de aproximadamente 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, habría que decir que este es un mapa bastante reciente. Para saber toda la historia Miss, se escucha bien. Ah, ya. Yo pensé que no se escuchaba. Ya, ok. de cómo llegó a ser lo que es ahora, habría que retroceder el tiempo unos 5000 años antes de Cristo. ¿Puedo robarte unos minutos de tu tiempo? Dale,
Entonces, empecemos. Se dice que la primera civilización de América se originó aquí, en Barranca, a unos 175 kilómetros al norte de Lima. Esta fue conocida como Caral. Los Caral se dedicaban a la pesca y a la agricultura en las cuencas del río Supe. Para la construcción de sus templos y edificaciones utilizaron la técnica del chicras, que eran unas bolsas hechas con fibra vegetal rellenas de roca de diferentes tamaños. Hacia los años 1800 a.C., los asentamientos de Caral fueron abandonados aparentemente debido a desastres naturales como el fenómeno del Niño y probables terremotos. Los pobladores tuvieron que retirarse y evacuar hacia otras zonas como Sechín en Casma, Guaricoto en Ancash y Cotox en Huánuco, en donde se encontraron elementos de la tecnología Caral. Por esto es que muchos historiadores consideran que Caral fue el foco de la civilización andina. Ahora te voy a mencionar algo que has escuchado en el colegio. Luego del periodo arcaico, en donde destaca Caral, la historia del Perú hasta antes de la conquista española se divide en 3 horizontes y 2 intermedios, que son 5 periodos de los que hablaremos brevemente. El primero es el horizonte temprano, que comprende entre los años 1500 y 500 a.C., periodo en el que destacan 2 grandes culturas. Tenemos a Paracas, en el actual Ica, desde los 700 hasta los 200 a.C., que a su vez se divide en 2 grandes periodos. Los Paracas Caverna, en donde se caracterizaban por enterrar a sus muertos por medio de unos fardos funerarios con diversas ofrendas dentro de ellos, y Paracas Necrópolis. Vaya que los Paracas fueron grandes médicos, y esto se puede evidenciar en las famosas trepanaciones craneanas. Por otro lado, tenemos a la cultura chavín, entre los 1200 y 300 a.C., que se expandió desde Lambayeque hasta Palpa en Ica, ocupando también parte de la sierra peruana. Los hallazgos arqueológicos de Chavín son alucinantes. El lanzón monolítico, el obelisco de Tello, la estela de Raimondi y las muy conocidas cabezas clavas. Pasamos entonces al intermedio temprano, entre los 500 a.C. y 700 después de Cristo. Por un lado, tenemos a la cultura nazca, nuevamente en Ica, entre los 100 y 800 después de Cristo. Y exacto, sé lo que se te viene a la mente, las famosas líneas de Nazca, cuyo significado es aún un misterio. La otra cultura notable de este periodo fue la cultura moche o mochica, quienes ocuparon la zona del actual Trujillo, extendiéndose hasta Piura. ¿Y en qué destacaron los moches? Básicamente en su arquitectura, ya que hicieron grandes construcciones como la Huaca del Sol y la Luna. Además, son considerados como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Entre sus obras destacan los conocidos huacos retratos. Se sabe que uno de sus gobernantes más notables fue el señor de Zipán. Pasamos entonces al horizonte medio, que fue otro periodo de grandes expansiones comprendido entre los 700 y 1000 después de Cristo. Las culturas notables son Tiahuanaco, en la Sierra Sur, y de la que hablaremos más de detalle en el video de la historia de Bolivia, y la cultura Huari, que ocupó desde Lambayeque hasta Moquegua, incluyendo gran parte de la Sierra Central del Perú. Como ves, durante los horizontes la expansión siempre es mucho mayor. Y bueno, ¿en qué se destaca la cultura Huari? Muchos historiadores afirman que es el primer gran imperio de Sudamérica, ya que su gran expansión se debió no solo a conquistas militares, sino también a un proceso de asimilación de varios pueblos a la administración de la cultura Huari, imponiendo su religión y gobierno. Como todo gran imperio, Huari comienza su decadencia a finales del siglo XI, dando pase así al periodo del intermedio tardío, entre los 1000 y 1400 después de Cristo. En este último intermedio destaca la cultura chimú, la cual se cree que sería la sucesora de Mochica debido a la ubicación similar, pero esta vez expandiéndose desde el valle de Guarmey hasta Tumbes. Los chimú también destacan en cerámica, textilería y metalurgia. Sí, de aquí son los famosos tumi, así como en arquitectura, y esto se puede corroborar si visitan la sorprendente ciudad de Chanchán. Finalmente, llegamos a la parte más esperada de la historia prehispánica, que llega con el horizonte tardío y el muy reconocido Imperio Incaico, y es que este destaca por ser el imperio precolombino más importante de Sudamérica, y se inició aquí, en el actual Cusco, con la civilización quechua. Sus orígenes se remontan a la fundación del imperio a manos del primer inca, Manco Cápac, alrededor de los años 1200, con capital en Cusco. A este le sucedieron una serie de incas que fueron expandiendo el territorio. La gran expansión comenzó con el noveno inca, Pachacútec, entre los 1478 y 1471, y logrando así someter a los cañaris en el actual Ecuador. Por el sur, sometió a los reinos aymaras, que ocupaban las zonas de los actuales Bolivia, Chile y Argentina. Por lo que ahora necesitaremos un mapa más grande. Así es, este imperio dominó territorios comprendidos desde Ecuador hasta el norte de la actual Argentina. A Pachacútec se le considera el primer inca del Tahuantinsuyo, y a partir de aquí el imperio se llegó a dividir en los conocidos 4 suyos: Chinchalsuyo al norte, Contisuyo y Antisuyo en el centro, y Collasuyo en el sur. La decadencia de este imperio comenzó luego de la muerte de Huayna Cápac.
y la consiguiente guerra civil por el poder entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Y para gran mala suerte del imperio, este hecho coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quienes aprovecharon este malentendido y se aliaron con diversos pueblos oprimidos por el imperio y conquistando así definitivamente el Perú con la estrangulación de Atahualpa en Cajamarca en 1533. Entel Day está de aniversario. Por eso este 25, 26 y 27 te engreímos con lo que más te gusta. Una vez instalado el Virreinato del Perú, en una primera instancia ocupó todo este inmenso territorio que abarcó la mayor parte de Sudamérica. En estos, la máxima autoridad fue el virrey, quien era el representante personal del rey de España, siendo el primero de ellos Blasco Núñez de Vela. Posteriormente, se fueron creando nuevos virreinatos como el del Río de la Plata en el sur y Nueva Granada en el norte, quedando en el siglo XVIII reducido el territorio del Virreinato del Perú a este mapa con capital en la ciudad de Los Reyes, que a futuro sería la ciudad de Lima. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con los pueblos originarios del Perú? Pues los indígenas fueron sometidos bajo un sistema de mita en donde cumplían trabajos forzados por bajos sueldos. Se les fue impuesta la religión católica y sus derechos fueron en todo sentido aplastados. Pero qué abuso, ¿no? Luego de siglos de represión, medidas que no dejaron para nada contentos a los habitantes del virreinato como las reformas borbónicas, la desigualdad de derechos entre españoles y peruleros, es decir, hijos de españoles nacidos en el Perú, generaron en el pueblo peruano un sentimiento de búsqueda de emancipación, que conllevaron a una serie de revueltas como la del conocido Túpac Amaru II. Y este sentimiento de búsqueda de libertad también se vio reflejado en los otros virreinatos, que se fueron independizando poco a poco gracias a algunos factores a su favor, como el debilitamiento de la corona española, quien en ese momento combatía en las guerras napoleónicas. Pero la independencia del Perú no llegó hasta 1821, en la que gracias al apoyo de corrientes libertadoras como la de José de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte, se expulsó así el dominio español para dar pase a la primera República del Perú. Durante los primeros años de la República se dieron importantes enfrentamientos con también nuevos países vecinos en vista de las discrepancias de los límites establecidos por los españoles. Entre ellas destaca la Guerra de la Confederación Peruano-Boliviana entre 1866 y 1869, la cual enfrentó a la creada Confederación Peruano-Boliviana con la República del Norte de Perú, que fue apoyada por Chile, y cuyo resultado fue la derrota de los confederados y así la separación definitiva del territorio boliviano, quedando el mapa así. Posterior a esta, vino la sangrienta Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, que se originó en una primera instancia por las discrepancias territoriales entre Bolivia y Chile, pero que debido al Tratado Secreto de Alianza Defensiva firmado entre Bolivia y Perú, este último también participó luego que Chile le declarara la guerra. El acontecimiento se dio en dos campañas. La primera, marítima, en donde destaca el peruano del milenio, el almirante Miguel Grau, y posteriormente la campaña terrestre, que termina con la invasión de Lima por parte del ejército chileno y así la rendición del Perú. Resultado, un aproximado de 10.000 bajas, la cesión definitiva de la región de Tarapacá a Chile, así como la ocupación de Arica y Tacna y un Perú en estado de devastación total. ¡Qué daño!, ¿no? ¿Cansado que Perú perdiera tanto territorio? Lo siento, pero aún falta más. En 1909, Perú renuncia a la soberanía de la región amazónica del Acre ante Brasil, sin conflicto alguno por medio del Tratado Velar de Río Branco, quedando el mapa de esta manera. Vaya que se ha reducido bastante, ¿eh? Pero esperen, que aquí viene algo alentador. ¿Recuerdas que Arica y Tacna fueron cedidas a Chile? Bueno, en 1929, Tacna regresa al Perú mediante la firma del Tratado de Lima, recuperando así parte del territorio perdido durante la Guerra del Pacífico. Con esto, y con algunos acuerdos limítrofes con Colombia mediante el Tratado Salomón Lozano de 1922, el cual fue ratificado luego de una breve guerra entre ambas naciones en 1933, el mapa del Perú queda así. ¡Wow! Ya nos estamos acercando a lo que es el mapa actual. Y creo que me estoy olvidando de alguien. Ah, cierto, el otro vecino del norte, Ecuador. Bueno, con ellos las fronteras no se terminaron de delimitar hasta 1942, luego de la guerra peruano-ecuatoriana, que culmina con el protocolo de Río de Janeiro, en donde Perú ratifica su soberanía sobre los territorios en disputa, por lo que finalmente el mapa del Perú quedaría tal y como lo conocemos hoy en día. Y bueno, creo que ya hablé mucho sobre la historia territorial y hemos dejado un poco de lado la historia del pueblo peruano. Pues bien, durante el siglo XX se sucedieron múltiples gobiernos, como el oncenio de Leguía en la década de los 20, el militarismo en los 30, el regreso a la democracia en la década de los 40 y un periodo de oligarquía durante los 50.
Pero en definitiva, uno de los gobernantes más polémicos de la historia fue Juan Velasco Alvarado, quien llega al poder luego de un golpe de Estado y gobierna desde fines de los 60 hasta 1975. Es bien conocido por implantar la conocida reforma agraria, que a grosso modo se basó en la explotación de millones de hectáreas de los asentados para adjudicarlas a las comunidades campesinas. Si bien muchas personas estuvieron de acuerdo con esto debido a los sabidos abusos laborales cometidos contra los campesinos, lo cierto es que esto nos generó una inmensa deuda externa que sentó las bases para la posterior crisis económica de los 80, a la que se sumó la cuestionada gestión del presidente Alan García, con quien la hiperinflación se elevó a niveles nunca antes vistos y el Perú fue considerado entre los países más pobres del mundo. Para rematarla, comenzaron a crecer distintos grupos revolucionarios ante el descontento de la población, influenciados por regímenes de extrema izquierda como el soviético y el cubano. Así es, con esto me refiero a Sendero Luminoso y MRTA, que sumieron al país en una oscura época de terrorismo en donde alrededor de 70.000 personas perdieron la vida. La máxima expansión de estos grupos terroristas siguió en 1990 ocupando todo este espacio. Pero bueno, no se preocupen, que como todo régimen de terror, este también tuvo que caer. Y fue durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori en la que finalmente se venció a ambos grupos insurgentes. Aquí destaca la conocida Operación de Chavín de Huántar en 1997. Por desgracia, posteriormente se encontraron indicios de corrupción y violación de derechos humanos por parte del presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, que lo llevaron a renunciar a meses del inicio de su tercer mandato en el año 2000. A este le sucedieron nuevos gobiernos, que si bien han mantenido la economía estable y en constante crecimiento, todos estos han sido cuestionados por estar involucrados en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, cuyo protagonista es la empresa brasileña Odebrecht. Escándalo por lo que incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar ante una posibilidad de vacancia por incapacidad moral y fue sucedido por el vicepresidente Martín Vizcarra. Hemos llegado a la actualidad. Ya, bien. ¿Vieron? Qué bonita es esta historia, ¿no? Este muchacho nos ha hecho algo bien didáctico de todos estos años. Si se sigue, la vamos a continuar después, ya volvemos a entrar. Entonces, ya vimos ahí cómo nos han narrado más didáctico nuestra historia. De ese se pueden guiar, de ese resumen de nuestra historia se pueden guiar para hacer su línea de tiempo, ¿ya? O de repente hay alguna pregunta, algo ahí, por ahí. ¿Alguna duda? No, Miss. No, entonces no hay dudas, ¿no? Y acá, les decía, ¿no? Este modelo yo se lo voy a mandar. Si ustedes desean aumentar, le aumentan, ¿ok? Si desean disminuir, no está permitido. A lo que está como mínimo que les voy a mandar, lo hacen. Pueden usar otras imágenes. No es necesario que las que están acá. Acá me falta complementar dos imágenes. Tengo que poner acá Martín Vizcarra y acá don José San Martín, que es lo básico. Pero ustedes pueden aumentar acá más culturas, otras imágenes del Imperio Incaico, algo que sí tienen que hacer es un resumen chiquitito de media hoja de los acontecimientos de esta época. Esa exposición es para el día jueves. El día miércoles ustedes tienen esa exposición de ciencia, ¿no? Lo que veo es que de repente, si hay algún percance, a ver chicos, a ver, prendan sus audios. Prendan sus audios. Quiero verlos a todos. Bien. Antes que acabe. A ver. Las dos exposiciones, tomarles un examen mensual. O sea, les una exposición es corto lo que van a explicar, no es un montón. ¿Ya? A ver, si no, de repente les es muy junto, ¿no? Porque ahí una niña dijo que tiene exposición. Si les es muy junto, entonces a ver si nos ponemos de acuerdo y ¿cuál paso para la otra semana? ¿El de ciencia o el de personal? El de personal. El de personal.
¿Sí? Personal. Entonces, el de personal no sería para este jueves, sería para otro jueves. El jueves que viene, avanzo clase de la unidad número 6, ¿ok? Pero su exposición, su examen sería para la otra semana, el próximo. ¿Están de acuerdo todos? El de personal sería para el otro jueves. Claro, pues. Y el de ciencia para el miércoles normal. ¿Sí? ¿Todos entendieron? El de personal, Miss. Ya por eso, pues el de personal pasa para la otra semana. Sí, Miss, está ¿Estamos de bien. acuerdo? Sí, Miss. Ok, ya. Está bien, estamos para conversar, para poner de acuerdo, porque tampoco mi intención es que ustedes hagan mal. Si se les junta, vamos a cambiar. Ok, cambiamos así. Miss, agréguenme en el celular, van a cortar acá. No se preocupen, ya no vamos a entrar porque ya está la explicación. El modelo yo se lo voy a mandar en su hoja de aplicación, ¿ya? Mandé Miss, ¿volvemos a ingresar, Miss? ya creo que ya no, ya es suficiente, ¿ok? No se olviden que ahí más o menos tienen una idea, ¿no? Acá está, del muchacho. Así van a exponer y me van a explicar. Si es grandecito, lo van a tener que pegar en la pared, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo explican. Las fotos va a ser unos 2, 3 días antes para que yo pueda armar mis diapositivas y ponerlo cuando ustedes se exponen, ¿ya? Un abrazo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Ya se va a acabar. Chao, Miss. Chao, Miss. Bendiciones. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, chao. Ya no entramos, ya no. Chao, Miss. Chao, Un abrazo. mis bendiciones. Igualmente, hijo, bendiciones para ustedes. ¿Ya? Chao, Un abrazo a la distancia. Miss. Chao. Cuídense mucho. Chao. Chao, hijitos, chao.